Aquella mañana parecía una más de tantas. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. En la cocina el aroma del café recién hecho se mezclaba con la quietud acogedora del hogar. Yo con el móvil en la mano repasaba titulares sin demasiado interés, disfrutando de ese instante de calma que uno no valora hasta que se rompe. Toby, nuestro perro, dormía acurrucado en su rincón favorito, ajeno al mundo y a cualquier preocupación. Todo se sentía perfectamente en equilibrio. El sonido lejano de una radio, el crujido ocasional de la madera, el tintinear de la cuchara en la taza. Esa especie de rutina silenciosa que uno agradece sin decirlo. Pero fue justo entonces, en medio de esa falsa tranquilidad, cuando un golpe seco retumbó en la casa como un disparo. La taza tembló entre mis dedos, derramando café sobre la mesa. Me puse de pie de inmediato, el corazón desbocado sin razón aparente. Toby alzó la cabeza alerta. No entendía qué había sido ese sonido, pero algo en mí supo que lo que estaba por venir iba a cambiarlo todo. Caminé hacia la sala sin saber que estaba entrando en el principio de algo que ni siquiera imaginaba. Entré a la sala con una mezcla de urgencia y confusión. Lo que vi me desconcertó. Mi madre estaba en el centro de la habitación, rodeada de objetos que parecían sacados de un baúl olvidado. Había una caja de cartón abierta, un trípode ya desplegado, un pañuelo rojo que colgaba de su mano y una sonrisa extrañamente apretada. Toby, entusiasmado, movía la cola como si presintiera que algo divertido estaba a punto de ocurrir. Pero a mí no me hacía gracia. Había algo en la escena que no encajaba, algo sutil, pero profundamente inquietante. Mamá apenas me miró. Solo murmuró que necesitaba mi ayuda para una grabación diferente. Dijo que sería algo bonito, un recuerdo, algo creativo para distraernos. Pero su mirada no coincidía con sus palabras. Movía los objetos con prisa, casi con torpeza, como si el tiempo corriera en su contra. Ajustó el pañuelo al cuello de Toby con una delicadeza mecánica. Luego revisó el trípode varias veces, murmurando frases que no lograba entender del todo. Le pregunté en tono de broma si íbamos a filmar una parodia detectivesca con el perro de protagonista, pero su risa fue hueca, vacía, como una carcajada fingida que choca contra las paredes y se desvanece. «Toby será el protagonista», repitió sin dejar de moverse con una energía extraña que me incomodaba. Me indicó dónde sentarme, justo al lado del perro. Según ella, iba a buscar pistas. Encendió la cámara y comenzó a dar instrucciones con un entusiasmo forzado. Toby se movía por la habitación, olfateando objetos que ella había colocado con demasiado cuidado, una hoja de papel, un viejo juguete, un par de zapatos míos de cuando era niño. Todo parecía tener un propósito oculto, una lógica que no alcanzaba a comprender. Mientras tanto, mamá cambiaba constantemente los ángulos de grabación, se detenía para mirar el reloj una y otra vez. Y lo que más me inquietó, evitaba mirarme directamente cada vez que intentaba preguntarle si todo estaba bien. Su teléfono sonó y el ambiente cambió de inmediato. Ella se quedó inmóvil durante un segundo, como si ese sonido despertara algo dormido dentro de ella. Luego contestó con una voz suave, demasiado medida. «Ahora no puedo, estoy ocupada», dijo mientras me lanzaba una mirada fugaz que no supe interpretar. Se dirigió a la cocina sin dar más explicaciones. Toby, que hasta ese momento había seguido el juego, se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron tensas. Miraba fijamente hacia la ventana. Me acerqué a él, le hablé con voz suave, pero no reaccionaba. En el exterior todo parecía normal. El jardín, el muro del fondo, el cielo despejado. Y sin embargo su cuerpo estaba rígido, como si percibiera algo que ni yo ni mamá podíamos ver. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a inquietarse de verdad. No por el juego ni por el video, sino por la sensación de que estábamos siendo parte de algo que no entendíamos. Al agacharme para recoger un juguete del suelo, lo vi un pequeño sobredoblado y algo sucio escondido justo detrás del trípode.
Lo tomé con disimulo, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir con una fuerza nueva distinta, como si acabara de cruzar una línea invisible sin retorno. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta con un movimiento rápido, casi instintivo. No sabía por qué lo hacía con tanto sigilo, pero algo en mi interior me decía que ese pequeño trozo de papel no era parte del juego. Fingí continuar con la grabación mientras sentía el roce del sobre contra mi costado, como si su mera presencia quemara. Mamá regresó de la cocina con una sonrisa tan forzada que me provocó escalofríos. Me pidió que ayudara a Toby a seguir una nueva pista que había dejado cerca del sofá. Obedecí sin decir nada, pero mis pensamientos estaban en otra parte. No dejaba de preguntarme qué había dentro de ese sobre, por qué lo había escondido y por qué precisamente estaba allí, entre todos los objetos cuidadosamente colocados. Mientras Toby olfateaba con entusiasmo exagerado, mis ojos se fijaban en los gestos de mamá. Cada movimiento suyo era meticuloso, calculado, casi desesperado, por mantener una apariencia de normalidad. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando creía que no la miraba. Hacía rato que no era la mujer segura y contenida que conocía. Algo la estaba consumiendo por dentro. Decidí abrir el sobre en cuanto tuviera la oportunidad. No podía seguir actuando como si nada pasara. Aprovechando que mamá salió al patio a buscar más utilería, me escondí tras una maceta y, con el corazón latiendo a 1000, abrí con cuidado el papel. Era una nota escrita a mano con letras apretadas y temblorosas. Decía: conserva la tranquilidad. Evita hablar. Estamos bajo observación. Sentí como un frío me recorría la columna. Leí esas líneas varias veces como si necesitara asegurarme de que no las había imaginado. ¿Quién nos observaba? ¿Por qué ese mensaje estaba escondido en medio de una grabación con Toby? ¿Mi madre sabía de esto? Regresé con ella fingiendo calma, pero estoy seguro de que algo en mi expresión delató la tormenta que llevaba dentro. Ella me miró unos segundos con atención, como si intuyera que algo había cambiado, pero no dijo nada. Solo pidió que preparáramos una nueva escena en el jardín. Esta vez Toby debía seguir una pista enterrada según sus palabras. Accedí aunque mi mente estaba en otra parte. En ese momento más que nunca necesitaba entender qué estaba ocurriendo, qué papel jugaba mamá en todo esto. Mientras ella organizaba el nuevo escenario bajo el árbol, fingí ayudarla, pero lo único que buscaba era tiempo para pensar, para observar, para conectar todas las piezas sueltas. Toby, por su parte, comenzó a escarbar con una energía inusual, guiado por algo más que el simple juego. Mamá, al verlo, soltó la cámara y corrió hacia él gritando: «Toby, basta», pero era tarde. Entre la tierra húmeda apareció un paquete envuelto en plástico oscuro. Mamá lo alzó con rapidez, presionándolo contra su pecho con una mezcla de miedo y desesperación. No dijo palabra. Solo me miró por un segundo, y en ese segundo entendí que lo que estaba desenterrando no era solo un objeto. Era el principio de una verdad demasiado pesada para esconder. Mi madre sostuvo el paquete contra su pecho, como si fuera algo frágil, vital, algo que debía proteger con todo su ser. Su respiración era agitada, sus ojos se movían rápido como buscando una explicación que no se atrevía a darme. Me acerqué despacio sin decir nada, esperando que hablara, que me dijera qué era eso, por qué estaba enterrado en el jardín. Pero su respuesta fue tan rápida como vacía. Son cosas viejas sin valor. Su voz era firme, pero sus ojos no. En ellos vi algo distinto, una sombra de miedo mezclada con una tristeza profunda, como si en vez de descubrir un objeto, hubiéramos desenterrado una parte de su alma que había enterrado hacía mucho. Antes de que pudiera insistir, un sonido seco cortó el aire. El motor de un coche se detuvo justo frente a la casa. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. Mamá palideció de inmediato. «Quédate aquí con Toby», dijo sin mirarme, con un tono que era más una súplica que una orden.
caminó hacia la puerta con pasos decididos pero tensos. Yo desde la ventana observé cómo hablaba con un hombre que jamás había visto. Él era alto, vestía de manera sencilla, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Manos cortas, gestos rápidos, mirada firme. Ella, en cambio, cruzaba los brazos, bajaba la vista, respondía con frases cortas. No podía oír lo que decían, pero su tensión era tan evidente que me hizo apretar los puños. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con mi madre? Volvió al jardín minutos después intentando componer una sonrisa que ya no podía sostener. Dijo que era alguien que conocía, que no debía preocuparme, pero su tono era tan cuidadosamente elegido que me dio aún más miedo. Retomamos la grabación, pero ya nada era igual. El aire parecía más denso, cargado de algo invisible. Toby no ladraba, pero se movía inquieto como si sintiera lo mismo que yo. Mi madre organizaba las escenas con un entusiasmo torpe, forzado, mientras yo no podía dejar de observar la bolsa donde había guardado el paquete. Era como si ese objeto tuviera vida propia, como si latiera en su interior un secreto demasiado peligroso. En un momento la vi mirar esa bolsa de reojo, como quien vigila un peligro sin nombrarlo. Algo dentro de mí se rompió. No podía seguir fingiendo. Me acerqué con decisión y le pregunté sin rodeos: «¿Qué está pasando, mamá?». Ella se quedó paralizada con una expresión que no sabría describir: miedo, culpa, cansancio. Su boca se abrió apenas, pero no dijo nada. Toby se acercó y se acostó a sus pies. Yo la miraba esperando. Finalmente, con voz baja, murmuró: «Hay cosas que es mejor no saber». Pero para mí ya era demasiado tarde. El sobre seguía en mi bolsillo y yo ya había cruzado una línea de la que no podía volver. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco que se niega a desaparecer. Hay cosas que es mejor no saber. Pero yo ya no podía ignorarlo. No después del sobre del paquete enterrado, de la mirada perdida con la que había regresado del encuentro con ese desconocido. Ya no era un juego, ni una distracción creativa, ni siquiera un mal día. Era algo real, algo que nos envolvía a los tres, a ella, a mí y hasta a Toby. Respiré hondo y decidí hablar, pero su expresión me detuvo. No porque me lo prohibiera, sino porque vi en sus ojos un miedo tan profundo que me hizo retroceder. No era el miedo al castigo ni a la exposición, era el miedo a perderme. Y eso me desarmó. Acepté grabar una escena más bajo el árbol donde Toby había cavado minutos antes. Ella intentaba volver a la normalidad, pero sus movimientos eran mecánicos. Daba órdenes suaves, a veces incluso dulces, pero ya no era la misma. Mientras Toby correteaba detrás de unas pompas de jabón que mi madre había preparado como parte del set, yo mantenía mi atención fija en la bolsa. Cada cierto tiempo ella también la miraba, como si temiera que el contenido saliera por sí solo. El peso de lo no dicho crecía con cada minuto. En un momento se alejó para revisar la cámara. Aproveché y fui hasta la bolsa. No la abrí, no aún, pero la toqué. Sentí el contorno del paquete a través del plástico frío y firme. Era como tocar una frontera, una línea que si cruzaba lo cambiaría todo. Volví a mi sitio antes de que me viera, pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo un hijo confundido. Era un testigo, un cómplice involuntario de un secreto que pedía a gritos ser revelado. Al terminar la escena, ella se sentó en el banco del jardín agotada. Su respiración era pesada, sus ojos vacíos. Me acerqué con decisión, saqué el sobre del bolsillo y se lo mostré. Lo encontré detrás del trípode, dije. No hubo reacción inmediata. Solo lo tomó con manos temblorosas, lo abrió y leyó en silencio. Luego lo volvió a leer. Sus ojos se agrandaron ligeramente y su piel perdió color. «No debiste ver esto», susurró, pero ya era tarde. Toby, como si percibiera la tensión, se acercó a la bolsa y comenzó a tirar con los dientes.
Mamá reaccionó con rapidez. Se lanzó sobre él, pero no pudo evitar que un extremo del paquete quedara al descubierto. Era negro sellado con cinta industrial. No logré ver qué había dentro, pero vi en su rostro algo que no esperaba: pánico puro. Su respiración se volvió errática y se arrodilló junto a Toby abrazando el paquete como si su vida dependiera de ello. Yo no me moví. No podía. Todo en mi cuerpo me pedía respuestas, pero algo más fuerte me decía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar mi mundo para siempre. Mi madre permanecía de rodillas junto a Toby con el paquete presionado contra su pecho, como si fuera un corazón externo que necesitara proteger a toda costa. Su rostro estaba descompuesto, y por primera vez en mi vida la vi verdaderamente frágil. Toby, confuso por la reacción, apoyó la cabeza en su pierna como si intentara calmarla, y ese gesto tan simple me rompió algo dentro. Me quedé quieto sin saber si acercarme o simplemente observar. Sentía que cualquier palabra podía desatar algo que ya no tendría control. Ella respiraba con dificultad, sus manos aún aferradas al envoltorio oscuro y su mirada perdida en un punto indefinido del jardín. El silencio se volvió denso tanto que el más leve movimiento parecía estruendoso. Quise hablar, preguntarle, exigirle que me dijera la verdad, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. Finalmente ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos no por el llanto, sino por la tensión. «Por favor, créeme», dijo apenas en un hilo de voz. «Esto es más complicado de lo que puedes imaginar. Todo lo que he hecho ha sido por ti». Sentí que esas palabras, aunque verdaderas, eran insuficientes, porque el miedo ya me había tocado, porque la duda se había instalado en mí como una raíz profunda. La ayudé a levantarse sin decir nada más, y juntos llevamos a Toby dentro de la casa. El resto del día transcurrió como una parodia de la normalidad. Grabamos escenas simples: Toby con gafas de juguete corriendo tras burbujas, posando sobre el sofá. Pero había algo inquietante en esa calma fingida. Mamá se esforzaba por hacer que todo pareciera bien perfecta, como si cada toma fuera una capa más sobre la verdad que intentaba ocultar. Al caer la tarde revisó los videos en silencio. «Siempre supe que podía confiar en ti», murmuró sin mirarme. Yo no supe qué responder. Su voz era sincera, pero llena de cansancio. Me levanté con una excusa cualquiera y salí al pasillo. La cámara aún estaba sobre la mesa. Algo me impulsó a encenderla. Fui directo al menú y encontré una carpeta que no habíamos abierto en todo el día. Proyectos. El nombre era tan anodino que casi pasaba desapercibido, pero algo en mi interior me dijo que allí estaba lo que buscaba. Dudé unos segundos, luego presioné el botón. Aparecieron varios videos cortos, grabaciones hechas en distintos rincones de la casa. En todas aparecía mi madre, pero no era la misma. Su expresión era diferente, tensa, apagada, como si llevara días escondiéndose de sí misma. En uno de los clips la vi manipulando el mismo paquete, colocándolo dentro de una caja más grande y sellándola con cinta. No hablaba, pero su rostro decía todo. El miedo, la prisa, la culpa. Mi respiración se volvió pesada. Sentí pasos detrás de mí. Apagué la cámara justo cuando ella entraba al pasillo. Me miró en silencio. No dijo nada. Solo tomó la cámara, la guardó en su bolso y se sentó frente a mí. La tensión entre los dos era ahora un muro que nadie se atrevía hasta escalar. Nos quedamos frente a frente sin decir palabra, como si el aire entre nosotros se hubiera solidificado. Mi madre tenía la cámara en su regazo, las manos cruzadas sobre ella, los dedos entrelazados con fuerza. Yo la observaba tratando de descifrar en su rostro alguna rendija de sinceridad, alguna grieta por donde pudiera escapar una explicación, pero todo en ella parecía un muro. Finalmente rompió el silencio. «Sé que esto te parece extraño, pero confía en mí. Todo lo que hago es por protegernos». Su voz era suave, casi maternal, pero ya no bastaba.
Mi mente hervía con preguntas que se acumulaban como una tormenta contenida. ¿Quién era el hombre del jardín? ¿Qué contenía realmente ese paquete? ¿Por qué los videos secretos? Pero no dije nada. Tal vez por miedo a las respuestas o tal vez porque aún creía en el fondo que ella me diría la verdad sin que yo tuviera que arrancársela. Pasaron unas horas. Cayó la noche. La casa quedó envuelta en un silencio que no era paz, sino vigilancia. No lograba dormir. Algo dentro de mí me decía que había una pieza más, una última verdad escondida. Me levanté descalzo con pasos suaves para no despertar a nadie. Fui hasta el salón y encendí la cámara una vez más. Navegué con rapidez hasta la carpeta Proyectos. Había un video que no había abierto. El último archivo. Lo seleccioné. En la imagen apareció mi madre de espaldas hablando por teléfono. Su voz era baja pero clara. Todo está en marcha. Él aún no sabe nada. Debe mantenerse así por ahora. Esa frase fue como un puñetazo en el pecho. Él era yo. Se refería a mí. ¿Qué era lo que no debía saber? ¿Por qué mantenerme al margen? Mis piernas temblaron. Sentí un vacío en el estómago como si todo el suelo desapareciera de pronto. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Ella estaba allí de pie observándome en silencio, los brazos cruzados y el rostro bañado por una expresión entre el agotamiento y la resignación. No gritó, no se enojó, solo se acercó lentamente y se sentó a mi lado. Su respiración era profunda, pesada, como si hablar le costara esfuerzo físico. No era mi intención que vieras eso, murmuró sin mirarme. No quería que cargaras con esto. Sus manos temblaban mientras hablaba. Yo sentía que algo se estaba rompiendo entre nosotros, algo que ya no podía reconstruirse con excusas o medias verdades. Mamá, necesito saber. No puedo seguir sintiéndome en la oscuridad mientras todo esto pasa frente a mí. Ella cerró los ojos, asintió con lentitud y se levantó. Caminó hasta la habitación, volvió con el paquete y lo colocó sobre la mesa entre los dos. Ya no tiene sentido seguir ocultándolo, dijo. En ese momento supe que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría nuestra relación para siempre. El paquete descansaba sobre la mesa como una presencia viva, pesada, más que un simple objeto. Mi madre lo miraba con los ojos nublados como si aún no estuviera segura de querer abrirlo. Yo en silencio esperaba. Ya no era solo curiosidad lo que me impulsaba, era necesidad. Necesitaba saber quién era ella más allá de lo que siempre me mostró, más allá de sus silencios y sus sonrisas construidas. Finalmente rompió el sello con manos temblorosas. Abrió con lentitud como si cada centímetro de cinta arrancara un recuerdo doloroso. Dentro había documentos, papeles oficiales, algunos con sellos que no reconocía, otros con anotaciones hechas a mano. Entre ellos un pendrive negro pequeño, casi insignificante, pero que parecía contener el peso de todo lo no dicho. Lo tomó y me lo ofreció. Aquí está todo, dijo con voz apenas audible. No tienes que verlo si no quieres. Pero si decides hacerlo, vas a entender. Sus palabras eran sinceras, pero cargadas de una tristeza que parecía haberse acumulado por años. Yo no supe qué responder. Tomé el pendrive con cuidado, como si pudiera romperlo solo con tocarlo. Lo miré por unos segundos, luego fui al escritorio y lo conecté al ordenador. No lo abrí de inmediato. Sentía que estaba ante una puerta y que cruzarla significaría dejar atrás todo lo conocido. Mi madre se quedó sentada en silencio, los ojos perdidos, tal vez viajando por memorias que no me pertenecían. Antes de hacer clic, un ladrido fuerte de Toby me hizo girar. Corrí hacia la puerta. Estaba frente a la entrada ladrando con furia. Mi madre se levantó de inmediato, sus gestos eran rápidos, casi automáticos. Nos miramos. Ambos sabíamos que ese ladrido no era casual. Alguien se acercaba. Lo sentíamos. Entonces pasos. Rápidos, decididos.
el sonido de suelas firmes contra la tierra del jardín. Mi madre reaccionó de inmediato. Guardó el pendrive de nuevo en el paquete, lo envolvió con la cinta que quedaba en el cajón y lo metió en su bolso. Se acercó a mí, clavó sus ojos en los míos y me dijo en voz baja firme: «No digas una palabra». Esa vez no fue una orden. Fue una súplica desesperada, una petición nacida del miedo. Toby seguía moviéndose de un lado a otro inquieto, como si entendiera que algo estaba a punto de estallar. Un golpe seco en la puerta congeló el ambiente. Me temblaban las piernas. Mi madre respiró hondo, se alisó el cabello con las manos como si quisiera ponerse una máscara de calma y se dirigió a la entrada. Yo la seguí sin hacer ruido. Cuando abrió, 2 hombres estaban allí vestidos de civil, pero con una actitud demasiado segura. Uno de ellos mostró una placa. «Necesitamos hablar con usted. Es sobre información reservada que podría estar en su poder». El mundo se detuvo. Yo la miré. Ella no me miró a mí. Solo apretó la mandíbula y en ese gesto entendí que el final estaba más cerca de lo que pensábamos, pero aún no había llegado. Mi madre salió con ellos cerrando la puerta con una suavidad que contrastaba con el temblor de sus manos. Yo me quedé solo en la sala con Toby echado a mi lado, su respiración tranquila marcando un ritmo que me anclaba al presente. El ordenador seguía encendido. En la pantalla la carpeta del pendrive esperaba muda, cargada de respuestas. No la abrí. No aún. Por primera vez entendí que saberlo todo no siempre era urgente, que hay verdades que se revelan también en los gestos, en los silencios compartidos, en el amor que persiste, incluso cuando se disfraza de mentira. Cuando mi madre volvió no habló. Solo me abrazó largo fuerte, como queriendo grabar en mí todo lo que nunca se atrevió a decir. Esa noche, mientras Toby dormía entre nosotros, ella me contó su historia. No con detalles fríos, sino con heridas, con elecciones difíciles, con nombres que ya no importaban. Yo la escuché no como un hijo ingenuo, sino como alguien que había cruzado la frontera del miedo. Al amanecer entendí que la traición puede rompernos, pero es la lealtad silenciosa la que nos sostiene. Y que solo la verdad, aunque duela, tiene el poder de hacernos renacer.